Ahora Bueno, sí. buenas tardes a todos. Silvia es la directora de este James Joyce Center Argentina que comenzamos allá en el 2021. Yo Sí, soy la coordinadora y tenemos un equipo de trabajo. Nisela está por ahí también, que es nuestra secretaria que se encarga de preparar los contenidos para el canal y de elaborar certificados y flyers y todo. Nuestra diseñadora gráfica. ujú, Bueno, otro nuevo año, gracias a Dios, con muchos proyectos y muchas charlas muy interesantes a lo largo del año, que vamos a ir compartiendo. Este año les vamos a compartir, también estamos trabajando en conjunto con la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur. Así que vamos a ir enviándoles a través del correo del James Joyce Center información acerca de diferentes actividades que hagamos nosotros, y nuestras actividades son mensuales, son estos encuentros virtuales, ujú. pero actividades que realice la comunidad. También se los vamos a ir anunciando por mail para los que quieran participar. Bueno, les damos la bienvenida y voy a presentar a Claudia Pérez y después les pido, ya casi todos están muteados, yo me voy a mutear también. Hola Florencia, que recién te sumaste. Presento a Claudia y le damos la palabra a Claudia. ¿Mm? Claudia Pérez es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y es profesora de español, egresada de la Universidad Católica Argentina. Es oriunda de Chivilcoy y está radicada en la ciudad de Buenos Aires. Poder saber y leer ha sido el eje de su vida y de sus estudios. Está formada en el psicoanálisis por más de 30 años y en literatura con el profesor Walter Romero. En los últimos años, casi totalmente dedicada a la literatura, tanto en lo personal como conduciendo grupos y talleres de lectura, especialmente de literatura irlandesa. Bueno, bienvenida Claudia, te damos la palabra. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias y bueno, a vos y a todo el grupo del James Joyce Center Argentina, no solo por la generosidad de la invitación, sino también por crear comunidad fuera de Irlanda. Me parece como un logro esto de estar los que amamos a Joyce, los que amamos a la literatura irlandesa, creando comunidad y ayudándonos a pensar. La verdad que es algo que a Joyce le hubiera gustado saber, porque él quería que nos ocupáramos de su obra por mucho tiempo. Y por supuesto, infinitas gracias a todos los que están del otro lado escuchando. Veo gente que conozco y no está en Argentina, así que nada, tenemos una reunión internacional. Bueno, vamos a lo nuestro entonces. Hablar de cualquier aspecto de la obra o de la vida de Joyce, a mí siempre me da la impresión de que es algo pretencioso, inabarcable y por supuesto insuficiente, ¿sí? Como con pocos autores tengo siempre la sensación de que es tan inabarcable, tan inasible. Entonces por eso me resulta tan importante crear comunidad, y cualquier recorte o punto de vista que uno pueda compartir con los demás va permitiendo tejer una trama un poco más asequible en relación a un autor tan difícil y a una obra tan difícil y que lleva muchísimo tiempo. Todos ustedes lo sabrán eso. Entonces, ¿por qué propuse hablar de amor? No sé qué les pasa a ustedes, pero yo pienso en un autor para hablar de amor y no pienso en Joyce. Porque
digamos, la previa o la primera impresión es de una vida difícil, de una vida un poco complicada y una obra tremendamente difícil. Entonces, no es en lo primero que yo pienso cuando pienso en amor. Sin embargo, me pasó que no es una pregunta que yo tuve en relación a Joyce y a su obra. Es una pregunta que a mí me volvió de la lectura. Yo cada vez que viajo a Irlanda traigo mucha literatura y muchos libros en relación a Joyce. Y siempre estoy leyendo cosas nuevas. Y en realidad es mi propia lectura la que me devuelve esta pregunta acerca de qué del amor en la obra de Joyce y en su propia vida también. Una aclaración, cuando yo estoy diciendo amor, no me estoy refiriendo al amor en el sentido convencional, el amor de pareja, el amor no, me estoy refiriendo al amor en tanto estructura que permite ser algo para alguien y ser alguien para alguien, ¿sí? Puede ser filial, puede ser fraterno, puede ser de pareja, puede ser cualquier tipo de amor. No me estoy refiriendo a algo en particular, sino a eso de ser algo o alguien para alguien, ¿sí? Ese amor como más constitutivo que nos permite hacer pie en algún lado. A eso me refiero. Entonces, desde ese punto de vista, yo tomé solamente el Joyce dublinés, ¿sí? El Joyce, tomé su infancia, su adolescencia y su primerísima juventud para encontrar este concepto. Porque ya el Joyce que se fue a París la primera y la segunda vez, el Joyce de Trieste, de Inglaterra, de Suiza, no es otro, pero ya es un adulto que ya fue con lo que tenía, ya se movió con lo que tenía. Que lo que tenía era bien poco o un montón, según como lo miro. Entonces yo voy a tomar ese primer Joyce, ese primer genio creador, no genio de que él fuera genial, sino me refiero como sustantivo al genio creador que pueden tener estos personajes que cambiaron con su hacer la historia para siempre. Para mi gusto, Joyce cambió para siempre la historia de la literatura, la forma de leer, la forma de escribir, y por lo menos esto lo digo a título personal, a mí me cambió la vida como lectora. Yo ya no pude volver a leer de la misma manera después de leer a Joyce. Entonces me refiero a ese genio creador. Y yo creo que si hay algo del orden del amor que tenemos que buscar o que podemos encontrar en él y que después para mí, en mi opinión, aparece en su obra, es en ese tiempo. Es en ese tiempo de él en Irlanda, ese tiempo de él en Dublín, con su familia, con sus amigos, con sus estudios, con su barrio, con sus calles, que es lo que quedará para siempre inmortalizado especialmente en exiliados, en dublineses y en el retrato, ¿sí? Que son lo que deja escrito ya antes de irse para París y para Trieste. Y las primeras imágenes que a él se le fueron armando de Ulises también fueron de Dublín. Entonces, ¿qué encontré yo en eso? La verdad debo decirles, no es un invento mío. Es algo que yo lo encontré básicamente en dos lecturas. Una es el relato que hace Stanislaus Joyce, el hermano de él, el hermano más chico,
en su libro El guardián de mi hermano, y en la biografía que escribe de él, que para mi gusto no es una biografía, sino es una construcción literaria nueva que hace Edna O'Brien, también de Joyce. Encontré ahí las respuestas a lo que yo me estaba preguntando. Entonces, lo que sabemos a simple vista es una familia un poco destartalada, ¿no? Una familia compleja, con muchos hijos, muchas muertes, mucha privación, muchas sucesivas mudanzas, que una familia que comienza bien, que podría haber tenido como un otro destino y tiene un destino de enfermedad, de pobreza, de dolor, porque hubo mucho dolor en esa familia. Entonces, en este contexto, y además en un contexto de una Irlanda también muy sufrida, también eh, con mucha degradación, con mucha pobreza, con mucha miseria, con mucha lucha, también con sus propios dolores. Entonces, en ese contexto, es difícil hablar de amor y es difícil encontrar algún signo de amor allí. Lo que yo encontré en mi lectura, y es lo que yo les quiero proponer también para que cada uno de ustedes lo piense, lo tome o lo deje, los que ya lo leyeron a Joyce sabrán de lo que hablo, y los que no podrán encontrarlo en sucesivas lecturas. Yo creo que hay dos figuras de relevancia, que a simple vista podría parecer que no, pero hay dos figuras de relevancia que yo quiero destacar en términos de amor. Una fue el padre de James, y otra fue Stanislaus, el hermano. Después vamos a hacerle decir a Stanislaus cuál es la versión del padre, de este padre de Joyce, que tenía todas las de perder. Un hombre inestable en su trabajo, con una relación complicada con el alcohol, no fue la mejor versión del padre, un padre deficitario en muchos sentidos. Entonces uno dice, ¿de qué estás hablando? Pero yo creo que él, exclusivamente en James, en su hijo, en Jim, como le decían ellos, creo que él puso en este hijo algo que no puso en los demás. Él vio venir el genio creador de este hijo en tanto futuro prometedor. No es que en ese momento lo viera, pero él decidió para este hijo la mejor educación que pudiera darle. Después no lo pudo sostener, pero eligió como un destino prometedor para este hijo en particular, aún con todas sus falencias, aún con lo deficitario de su función. Él eligió algo para este hijo, él le donó algo a este hijo en particular. El papá tenía muchas cosas malas, pero tenía una voz increíble, una voz de cantante de ópera, y lo hacía muy bien, y era como muy histriónico, y podía lograr ganarse la atención del otro. Era un buen interpretador de la música y de las canciones. Por supuesto que no lo podía sostener en su vida, pero eso es algo que también se lo donó a este hijo. Le donó una voz maravillosa. James Joyce sabía hacerlo, lo hizo en ocasiones, sabía cantar bien, sabía ganarse la atención del público, era también un buen interpretador, y tenía también un carácter alegre, sociable,
también un carácter que cuando algo no le gustaba se ocupaba de decirlo, no es que caía bien en todos los círculos. Pero yo creo que el padre le donó lo mejor de sí mismo. Los pocos recursos que no tuvo para sí mismo el padre, yo creo que se los donó a este hijo y no a los otros. Porque, por ejemplo, respecto de la voz, Stanislaus mismo lo dice en su libro, para él es una voz atronadora, insoportable, que no la podía soportar. Y las niñas pequeñitas, que había muchas niñas en esta familia, también muchos hijos muertos, y esto es un temón. James, si bien no era el primogénito, sí era el más grande de los hermanitos que vivos. Para las niñas que andaban por ahí también, este padre era un padre terrible y con una voz atronadora. No lo fue para James, no lo fue para James. Por un lado. Y por el otro, el mismo Stanislaus, su hermano, que era 3 años menor, y no tenía hacia él la admiración de los hermanos menores hacia el hermano mayor. Yo creo que él es otra de las personas en este tramo de la vida de James que lo amó. Y fue para él no un alter ego, sino que le prestó su oído, le prestó su interlocución, le prestó su paciencia, le prestó dinero, le prestó tiempo, lo acompañó, lo cuidó, lo cubrió cuando lo tuvo que hacer. Fue su guardián, efectivamente, como él dice. Acá tradujeron el libro que escribió y que lamentablemente quedó inconcluso, llegó hasta ese tiempo que estoy llegando yo con esta lectura, quedó afuera el tiempo de Trieste y demás. Acá lo tradujeron como mi hermano James. A mí me gusta más la traducción del inglés, que es my brother's keeper, el guardián de mi hermano, porque verdaderamente lo fue. Y lo fue por amor, y lo fue porque creyó en él, y lo fue porque también, igual que el padre, vio venir a este genio creador. Y lo bancó y lo acompañó con discusiones, como todos sabemos, discutían, hay muchísimas ideas del retrato, de los cuentos de dublineses, incluso alguna también de Ulises, que se reconoce que son ideas de él y que el hermano las tomó, pero también dice que el hermano era una esponja que tomaba de información de todos lados, que él después lo procesaba y produjo lo que produjo. Pero discutían, no estaban de acuerdo en un montón de cosas. O sea, no fue obsecuente, no fue una admiración ciega, le hizo de marco para que James también desarrollara esto. Entonces, mi hipótesis, mi propuesta para discutir con ustedes o para compartir con ustedes es que tanto el padre como este hermano, y tal vez secundariamente sus educadores, especialmente los de la más primera infancia, ¿no? Cuando tuvo una educación de mucho nivel, que después, todos ustedes saben, hubo que ir cambiándolo de escuelas porque no pudieron, el padre básicamente no pudo sostener esos colegios tan buenos para él. Pero los jesuitas aportaron un montón también. Después él se ocupó en la Biblioteca Nacional de Irlanda de seguir buscando lo que necesitaba encontrar. Pero eso ya es más secundario. Me parece que el padre y el hermano le brindaron a él una superficie, una textura que a él le permitió suturar un poco una tela que estaba verdaderamente desgarrada y como llena de agujeros, y eso básicamente lo entendieron sus otros hermanos, los muertos y los vivos. Una superficie muy, muy difícil donde cobijar algo, y yo creo que, insisto, el padre y el hermano
a él le brindaron una textura posible para tejer una trama donde desarrollar lo que hoy conocemos como su obra, ¿sí? Lo que yo no puedo decir, y tal vez lo traslado como una inquietud a ustedes también, si esto fue recíproco. Si, si esto que les fue dado por el padre y el hermano, si fue recíproco de él hacia ellos. Esto no encontré elementos para poder decirlo. Lo otro, sí, lo encontré en la palabra de Stanislao, en la lectura que hace Edna O'Brien también, que ahora les voy a compartir algunas citas. Em, después viene Nora, su mujer. Digo, hablando de amor, después viene Nora. Eso ya es otro momento, ¿sí? Tenemos las cartas de amor de él hacia Nora. Bueno, podría ser más visible ahí el tema del amor en él. Que Nora lo amó, estoy casi segura. Estoy casi segura. Ahora, estoy de acuerdo con Edna O'Brien cuando dice, yo no sé si él la amó tanto como ella a él, pero sí es cierto que la necesitó tal cual era, que Nora le hizo bien, la necesitó así como ella era. Así que eso igualmente me parece una gran cosa. Pero eso, insisto, ya es otro periodo de su vida en la que yo en este ratito no quiero ir por ahí, lo dejaremos por acá. Cuando estaba, entonces, vamos a buscar esto que les estoy diciendo en los textos directamente. Hay hay una cita de Baudelaire que encontré muy hermosa, que dice, es de un texto que se llama El pintor moderno. Dice, el genio como creación, no la persona genio, ¿no? El genio no es más que la infancia recuperada a voluntad. La infancia recuperada a voluntad, que permite ordenar la suma de materiales acumulada involuntariamente. Que permite ordenar la suma de materiales acumulada involuntariamente. A mí me pareció exactamente lo que hace Joyce, básicamente en Dublineses y en Retratos. Por supuesto que en Ulises también, pero más claramente en estas primeras obras dublinesas. Él acumulaba esto, él acumuló material involuntariamente que después ordenó voluntariamente en esta obra. Banville, que es otro escritor irlandés actual de esta época, en su libro La alquimia del tiempo, también toma esta frase de Baudelaire, pero yo no sé si a cuento de si él lo traduce así o si es la versión, la editorial que yo tengo de Banville, pero está traducido de otro modo que me gustó todavía más. Dice, el genio no es otra cosa que la infancia formulada con precisión. La infancia formulada con precisión. Ustedes saben que yo admiraba a Ibsen, el escritor noruego. Y justamente lo que él más admiraba era que había elegido como fundamento de su obra vidas comunes en su verdad desnuda. Los cuentos de Dublineses, que es mismo Leopold Bloom, ¿qué es si no son vidas comunes con la verdad desnuda? Entonces, el amor, porque Joyce a su manera propone también una versión del amor.
si nos guiamos por dublineses y sí, básicamente por dublineses, que son cuentos, tiene una posición muy particular respecto del amor. Del amor no es lo que nos imaginamos o lo que deseamos o lo que nos gustaría que fuera. El amor para él remite a una inexorable e irremediable soledad. Y esta es la forma del amor que encontramos en esos cuentos. Estoy pensando en Evelyn, estoy pensando ay, ¿cómo es ¿cómo es el nombre? Un relato penoso, un doloroso. Bueno, ahora se me fue el nombre. O Los muertos. O sea, en todos esos cuentos, el amor es esto, hay historias de amor, pero que terminan en una irremediable soledad. Para mí, Los muertos es la historia de amor más hermosa que yo he leído. Termina como termina, no quiero decir por si alguno todavía no lo leyó. Para mí es la más hermosa historia de amor. Pero si entendemos por amor algo como lo que estoy como la verdad desnuda de vida común. Entonces, vamos, eh, mm, mm, nada, estaba viendo el tiempo. Ok. Vamos a ver de todo esto que yo estoy diciendo, qué dicen los que de verdad saben sobre Joyce. Ah, perdón, una cosa, por si me lo preguntan después. Deliberadamente no estoy mencionando a la madre, porque cualquiera de ustedes me podría decir, pero ¿cómo estás hablando de amor? ¿De quiénes fueron estas personas que le donaron a él alguna posibilidad de hacer con su vida algo distinto? ¿Quiénes fueron esos donantes? Y no mencionaste a la madre. Bueno, no la menciono porque es otra historia. Es otra historia. La madre para Joyce quedó ubicada en otro lugar, más relacionado con Irlanda, más relacionado con la religión, más relacionado con algo que a él lo oprimía, mucho más de lo que lo relanzaba o liberaba. Entonces, me parece que es un tema más delicado que yo no lo encontré en esta lectura que hice, me parece que requiere otra lectura más. Eh, cuando Edna O'Brien cuenta, y también lo cuenta Stanislaus en su libro, cuando la mamá murió, que está todo ese episodio de que él no se quiso arrodillar y bueno, no sé qué, frente a la muerte de la madre, que tampoco lo hizo Stanislaus, no fue solamente él, ninguno de los dos quiso, bueno, en fin. Cuando se muere la mamá, James encuentra un atado de cartas que se habían enviado con su esposo, con John, atadas, y él se va al patio después de la muerte de la madre, se va al patio y las lee. Y Stanislaus le dice, cuando termina de leerlas, y, y James le dice, nada. Bueno, me resultó sumamente impactante ese relato, y directamente Stanislaus las quema, ni siquiera las lee, las quema y desaparece. Pero ¿qué respuesta? Nada. Y después hay otro relato que es cuando se muere Georgie, que es uno de los hermanitos, un muchacho de 14 años, que fue dura, fue todas las muertes de todos los hermanitos que tuvieron fueron horribles, pero fue una muerte dura, que lo sintieron mucho todos, que la mamá especialmente quedó muy
muy lastimada irrecuperablemente después de la muerte de ese muchacho. Y en ese momento, James, enojado, dice, Irlanda es una vieja marrana que se devora a su cría. El que se devora a su cría es Cronos, pero bueno, él lo menciona así. Entonces me parece que toda esa línea de la madre de Irlanda viene en con otras coordenadas que yo no quiero tomarlo ahora. Digo por si alguien está pensando porque la estoy dejando deliberadamente así. Muy bien. También una nota de color, Giorgio Melchiori en este libro, bueno, yo no me veo, así que no sé si, yo no me veo, así que no sé si lo estoy mostrando, ¿sí? Ok, Sí, porque, sí, lo vemos, Claudia. ok, Vemos. porque yo no me veo en la pantalla, entonces no sé si se ve bien. En este libro, Melchiori dice una cosa súper interesante. Joyce escribió en inglés, todas sus obras las escribió en inglés. Y todo este periodo de su vida, hasta París, también lo vivió en inglés. Y él dice algo muy interesante, porque dice, Joyce, un escritor italiano, me pregunta, ¿no? Y él lo que dice es que el inglés para los irlandeses, por lo menos en ese momento, obviamente no hoy, era el idioma del opresor. Y que cuando él se va a Trieste, el italiano es el idioma de su familia, es la lengua que hablaron sus hijos, es el idioma en el que él escribió sus ensayos, no su obra de ficción, por decirlo de alguna manera. Sus ensayos los escribió en italiano, y él dice, el italiano es la obra de su familia, perdón, el idioma de su familia. Y en Trieste, que era una ciudad políglota de muchos refugiados, había muchísimas nacionalidades, pero se hablaba, no se hablaba el idioma del Imperio Austrohúngaro, sino el idioma local, el italiano, con el dialecto triestino. Y se hablaba el idioma del oprimido. Y esto me resultó sumamente interesante porque hay una división de aguas ahí entre el Joyce de Irlanda y el del continente, podemos decir. Bien. Mm, no sé si se ve también, ¿sí? Este Sí se ve. libro buenísimo, que se hizo en ocasión se escribió, se publicó en ocasión de los 100 años de Ulises, que lo compré cuando estaba allá que fui para los 100 años en Dublín. Dice, en relación a nosotros como lectores de la obra de Joyce, ¿estamos preparados para conocernos a nosotros mismos? Es tan relevante, esta pregunta es tan relevante hoy como lo fue siempre. Si lo estamos, el espejo agrietado que es Ulises es uno de los mejores lugares para comenzar. Sí, quiero destacarlo de espejo agrietado. Porque creo que ese también es el espejo en el que Joyce se vio siempre, un espejo agrietado. Bueno, vamos a pedirle la palabra al hermano a Stanislaus, el hermano de James. Él nos va a confirmar o no estas cosas que estamos conversando. Mm,
Las últimas palabras de James cuando se murió en Zurich fueron para este hermano. Fueron para nadie más que para este hermano. ¿Qué dice Stanislaus del padre? Había fracasado en todos los caminos que se abrieron ante él. El de llegar a ser médico, actor, cantante, secretario comercial, finalmente político. Pertenecía a esa clase de hombres que no pueden ser miembros activos de ningún sistema social. Son los saboteadores de la vida, aunque lleven el nombre de viveur, como vividores en francés. Tuvo todas las ventajas naturales, inclusive la salud de un toro, pero no la fuerza para aprovecharlo. Y por fuerza entiendo precisamente la confianza en sí mismo. No deja de ser asombroso que un padre tan débil haya engendrado un hijo con tanta fuerza. Si hay algo que James tenía era confianza en sí mismo, sin importarle las consecuencias. Entonces acá hay algo en lo que yo encuentro como una primer donación. Sigue Stanislaus. Mi padre tuvo la buena intención de dar al hijo que prometía la mejor educación que podía ofrecer el país a un muchacho de su clase y su religión. Pero al cabo de pocos años, esa buena intención se había convertido en un detalle secundario en su naufragio general, el del padre. James nunca estaba sujeto a los caprichos y al mal humor que tan a menudo me impulsaban a mí a subir a mi habitación cuando mi padre regresaba a casa y abría fuego con su sarcástico hijo querido. Su buen humor y su alegría, las de James, más que su inteligencia, lo hacían el favorito de sus numerosas hermanas y parientes. Las buenas relaciones de mi hermano con mi padre no se alteraban ni por el alborotar de este en la casa, ni por sus reiterados insultos políticos a sus camaradas, ni tampoco por su imbecilidad de borracho. Mi hermano acompañó a mi padre en alguno de sus viajes raros. Le encantaba viajar con él y lo hacía voluntariamente. Ahora habla de él en relación al hermano. Yo siempre creí en mi hermano, no como el menor que respeta al mayor. Me inclinaba a ser más severo que admirativo, sino porque reconocía en él una mentalidad diferente de la de todos los hombres y adolescentes que conocía. Tenía una mente directa, penetrante, inflexible y fue siempre indiferente a su carrera. O sea, claramente, James tenía recursos, tenía confianza, los desarrollaba, los explotaba y no le importaba demasiado qué consecuencias esto podía tener. Y esto hasta ahora solo nos hace saber el hermano que aparentemente se los dio el padre. Respecto del amor más de pareja, dice, mi hermano comenzaba a advertir que no estaba hecho para ser un amante. Precisamente no era muy sentimental. En materia de amor, mi hermano era un realista y ya entonces tenía la perspectiva de un hombre casado. Las mujeres no constituían un interés primordial en su vida y no esperaba tampoco ser el objetivo principal de la vida de ninguna mujer. Sin embargo, creía en la paternidad y consideraba una cobardía, un temor demasiado grande al destino no tener hijos.
en algún momento dice que el único amor válido es el de una madre por sus hijos y el de un hombre por sus mentiras. Pero bueno, no voy a suscribir. Em, bueno, finalmente es muy bueno en este libro toda la explicación que Stanislaus dice sobre la madre, dice que no hubo hostilidad entre la madre y James. Bueno, todo ese relato es absolutamente maravilloso, lo que él describe, pero yo no lo voy a tomar. Finalmente dice, las dos pasiones dominantes de la vida de mi hermano fueron ser amado por su padre y por su padre. Así que es una hipótesis que yo les dejo a ustedes para considerar si puede o podría ser cierto que sus dos grandes amores fueron su padre y su padre. Yo me inclino a decir que sí. Edna O'Brien, este libro es una joya, una joya. No es, insisto, no es una biografía, es una recreación de la vida de Joyce a través de sus obras, dicho por una escritora irlandesa increíble, maravillosa, que sabía perfectamente de qué hablaba cuando hablaba de Irlanda. Es hermoso, hermosísimo libro. Yo de este libro voy a tomar solo dos pasajes, como para ir como cerrando. Uno que tiene que ver con la muerte del padre de John y la muerte de Jane. Como una foto donde me parece que con una maestría propia que la caracteriza, a Edna nos cuenta dos situaciones poéticamente. El papá de ellos murió en un hospital, Joyce estaría estaba en Trieste, bueno, pero no estaba en Irlanda, está en Estados tampoco. Le encargan a alguien de ahí que se ocupe, que lo lleve al hospital, en fin, bueno, complicado como era todo con este hombre. Y ella dice esto, es un párrafo mínimo. La suma de 665 libras, 9 chelines y 0 peniques que heredó James desapareció de su padre, ¿no? Desapareció en deudas y gastos del hospital. No importó. Su padre le había demostrado su amor y, a modo de expiación, Joyce adoptó una intimidad simbiótica con el fallecido. La voz de su padre se había introducido en su propia garganta y ahora cantaría como él. Incluso creyó que el difunto trataba de hablarle y se interrogó como nunca antes acerca del otro mundo. Bueno, si esto no es amor, gente, yo no sé lo que es el amor. Esto respecto a la muerte del padre. Y de la muerte del propio James en Suiza, ustedes saben, en medio de la guerra, el súper enfermo, mal, bueno, tremenda situación. Dice, Joyce murió como su madre el día 13, una fecha que nunca consideró propicia para viajar. Se celebró un funeral sencillo en el cementerio de Fluntern, en Suiza, al que asistieron Nora y Giorgio. Giorgio es el hijo de James. Y la otra es Lucia. Al que asistieron Nora y Giorgio. Algunos
algunos amigos, 2 dignatarios suizos y el tenor Max Meillet, que interpretó a Dio Terra de Monteverdi. Lord Derwent, un ministro británico, aseguró: Irlanda continuaría vengándose de Inglaterra, produciendo obras maestras de la literatura. Pero la propia Irlanda solo estuvo representada por una corona verde en forma de arpa elegida por Nora. Ustedes saben que el arpa es un símbolo para Irlanda. Creo que tengo una por acá. Es un símbolo nacional de Irlanda. Creo que en ambos relatos podemos ver lo que a mi criterio, y coincido con Nora y con Stanislaus, con Edna y con Stanislaus, que sus 2 grandes amores fueron mi padre e Irlanda. Bien, para ir terminando, este librito también tiene una introducción que es de Bob Joy, que es un sobrino nieto, o sea, es un nieto de Stanislaus. La traducción es medio casera, lo tengo en inglés, es medio casera. En tal caso, después le diré a las chicas que lo traduzcan correctamente. Pero bueno, Bob es sobrino nieto de James y dice: Joyce era un mago con las palabras y capturaba la esencia de toda vida humana. Es apropiado que este libro es un libro de citas, nada más de citas, no tiene estructura, son citas de textos de Joyce. Es apropiado que una de las citas de la sección final trate sobre la vida, la alegría, el amor y la muerte. Y esta cita es del Finnegan y dice: vivieron, rieron, amaron y se fueron. Bueno, así fue. Así. ¿Dónde está Mónica? Para Aquí estoy, por preguntarle, acá, por Mónica, aquí. ¿cómo vamos con el tiempo? Y ya son 3:20 pasaditas. Ok. Bueno, entonces, porque quiero también, me gusta más hablar con ustedes. Para tomar lo que, si bien dije que no voy a tomar lo de Nora, el amor de Nora, pero es inevitable tomar solo 2 cositas de este libro que mencionaba Mónica al comienzo, que la que habla es Nora, Nora Barna, que es la esposa de Joyce, pero en realidad, bueno, es Nuala O'Connor. Yo me tomé el atrevimiento de sacar como un mini popurrí, no es textual, y también la traducción es mía, así que tómenlo con cuidado. Pero no porque me interese hablar de este tema, sino porque me parece que, como para cerrar en relación a una vida y a una lectura tan áspera como es la joyciana, me parece un lindo modo de suavizar la superficie de esta trama. Dice Nora, en realidad primero dice James: Nora, quiero dejar Dublín. La vida me espera si elijo entrar en ella. Nora, ¿vendrías conmigo? ¿Irme contigo? ¿Como marido y mujer? No. No estaré atado a ninguna iglesia. ¿Eso hace que me desees menos? No, dice ella. Dejaré Dublín contigo, por supuesto. Iré a cualquier lado contigo, Jim.
¿Me entiendes, Nora? ¿Entiendes lo que eso significa? Yes, I say yes. Bueno, los que han leído Joyce, no quiero decir nada por las dudas, los que han leído Joyce saben lo que eso quiere decir. Y otros temas de ella, él le pregunta, cuando ya están en el barco y se están yendo para el continente, él le dice, ¿te entristece irte, querida? Niego con la cabeza. Estoy bien, Jim, estoy genial. No es que me duela, es más bien como una oleada de tranquilidad y certeza que me golpea el corazón. Jim y yo estamos juntos por fin, lejos de Galway, del tío Tommy y de mamá, lejos de Dublín, de Cosgrave, de Bogarty, del papá y del hermano de Jim, de Stanley y del resto de su numerosa y codiciosa familia. Se siente bien dejarlos a todos atrás en la isla. Lloro y la sal de mis lágrimas me mantiene a flote, tan segura como si fueran el mar y yo un trozo de naufragio. ¿Cómo puedo explicar que soy más feliz que nunca? Feliz de que Jim me haya dejado compartir este viaje, de que ahora estemos unidos, si no en matrimonio, al menos en confianza. Miro a Jim y me río, con lágrimas aún burbujeando en mis ojos. Él se me acerca y también ríe. Sí, soy feliz. Estoy tranquila, libre, contenta, ahora como un ganso en vuelo, buscando un lugar suave donde caer. Bueno, en definitiva lo que buscamos todos, ¿no? Un lugar suave donde caer. Bien, con esto termino y solamente les dejo una tarea para el hogar. Como buena profesora me encanta dar tareas. Tarea para el hogar. Em, Casi un juego les propongo. En los muertos, que insisto para mí es la, la historia de amor más hermosa, en los muertos les propongo seguir como una línea metafórica, si la pueden encontrar, donde habla de la nieve, donde Joyce escribe sobre la nieve. Es cuatro o cinco partes donde pareciera que no tiene nada que ver, habla de la nieve. Me parece la metáfora más cabal y acabada en términos de Joyce del amor, de lo que Joyce pensaba del amor. Así que búsquenla. Bueno, muchas gracias a todos por tener la paciencia de escucharme y ahora feliz de la vida de escucharlos a ustedes. Muchas gracias, Claudia. Hermoso. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante. Hablabas del amor de la madre y comentabas sobre Joyce y su mamá. Y yo me acordaba que en un episodio eh, Stephen habla de amor matriz, que puede tener dos lecturas. Es el amor de la madre por su hijo o el amor del hijo por la madre, ¿no? Y cómo eso se retroalimenta, ¿no? De uno al otro. Me pareció interesante tu lectura de eso, ¿no? Este, sí, no sé si estoy tan de acuerdo con el tema del amor por el padre. Yo creo que ahí había como un gran conflicto en Joyce, bueno, yo digo Joyce, ¿no? Claro, es Stephen por el padre, y toda esta búsqueda de una figura paterna, ¿no? Que después hacia el final de la novela un poco entra Bloom en ese cuadro como buscando también un hijo que también busca un padre, ¿no?
creo que había, no sé qué te parece a vos, pero me parece Sí, que Silvia, a había mí un me parece conflicto muy serio. súper serio y súper conflicto. A mí me Mm, pasó lo mismo, Silvia, pero por eso fue un hallazgo para mí encontrar esta otra versión, mm, porque yo también tenía en primera instancia esa versión, pero volví a leer desde esta óptica el retrato y después, fíjate si lo encontrás, en medio de, no, si encontrás el retrato, no, si encontrás ujú, un pedacito donde habla de cuando ellos fueron juntos, James y el padre, a Cork, a vender la propiedad que tenía el padre ahí. ujú, Eh, yo te podría decir, no le sirvió de mucho, no le sirvió de mucho, pero lo poquito que tenía esta familia, lo poquito que tenía el padre para dárselo dio a él. ¿Sí? mm, Yo entiendo que es difícil pensar eso como, oh, como un padre dador, generoso. Hay que tener mucha imaginación para pensar eso. Pero lo poquito que tenía, que ni siquiera lo tenía para sí mismo, se lo dio a mm, este hijo. Y eso sirvió. Y eso sirvió para suturar algún agujero más grande todavía. mm. En el marco de un conflicto enorme, enorme, Terrible. enorme, enorme. En eso coincido 100%. Mm, Estamos mm. hablando de un contexto favorable para un genio creador. De todos modos, ni Kafka lo tuvo, ni Wilde lo tuvo, ni Beckett lo tuvo, digamos, Totalmente, esta claro. gente no tuvo, Sí, ¿no? sí, sí. Es que hay que preguntarse si hubiéramos conocido un gran genio. Si lo hubieran tenido, hubieran estado muy cómodos y no hubieran a lo mejor hecho el esfuerzo de esta obra maravillosa, ¿no? Y también creo Mm, que si el padre no le hacía esta poca donación que tenía, entre esos su voz de artista, porque él dice retrato de un artista, no dice de un escritor. sí, claro. Esa voz Mm, se lo donó a él. Y si no lo hubiera tenido, yo la verdad que es una especulación gratuita pensar que hubiera pasado, sí, no mm. nos interesa a ninguno, Sí, sí. pero no lo sabemos. Sí, lo Porque que es después cierto también tuvo. es que con todo eso que le dio, también contribuyó a su gran sentido de culpa, el remordimiento de conciencia del que habla Joyce, ¿no? Cuando ve a la hermana buscando un librito de francés para aprender francés por su cuenta, o de la falta de alimentos que había en la casa, y que él no sufrió tanto, ¿no? Son sentimientos muy encontrados. Lo que sí reconozco, por ejemplo, cuando muere el padre de Joyce, que fue a los pocos meses de nacer Stephen, el nieto de Joyce, Joyce escribe Eche Puer, Ujú, ese poema maravilloso. mm, Miren mm, al niño, donde mm, conecta las cuatro generaciones, el padre, él, su hijo y su nieto, ¿no? Y son mm. cuatro generaciones muy ensambladas. Ahí sí, pero yo creo que hay mucho del conflicto igualmente, ¿viste? Como que hay una lucha interna en Hasta Joyce el entre último día, el hasta, amor y el odio por el padre, hasta el ¿no? El último amor por día. lo que recibió, por el odio por todo lo que estuvo mal hecho, ¿no? Sí, Mm. yo del odio hacia el padre no me atrevería a Sí, a lo pensarlo mejor es más, una palabra muy fuerte. y Sí, odio tal no, vez, pero resentimiento. tal vez más Sí. eso me fue más claro en Stanislaus, porque lo dice Mm, directamente. A mí me fastidiaba, me molestaba, mi padre no quería estar con él. Y dice, a mi hermano no le molestaba, le gustaba viajar con él, le mm, gustaba estar con él. Cuando él venía borracho y hacía los... A mi hermano no le pasaba nada con eso. mm, Yo mm. no estoy segura de que tuviera un mal sentimiento hacia el padre, que el padre le traía problemas, y Total. Mm, todo el tiempo. Em, pero esto que vos decís de esta percepción que tenía James de la falencia, de lo que no hay, lo transformó en una
transformó después en un estado de conciencia total y absoluto, que es lo que aparece el gran Ujú. movimiento de Ulises como texto, ¿no? Y que es ese estado de conciencia y esta reflexión y monólogo interior que, bueno, da luz Total. a, a la obra más impresionante Sí, 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 total, del siglo XX totalmente. acá. Claro. Él Yo supo qué estaba hacer con eso. pensando, Sí, Mm. perdón. con Mónica. No, 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 perdón. Estaba pensando en la conversación que están haciendo. Invitamos a todos, todos, todos Más tienen vale. la palabra. Mm. En Quería en opinar el amor algo, si se mostrado puede después. sí, con toda su complejidad. Sí. Porque vos, Claudia, no presentás algo edulcorado, un Ujú, amor No, no, ni romántico romántico, por y supuesto. vivieron Sí. todos felices para siempre, ujú, Mm. sino que es el amor atravesado que todos ujú, podemos tener. Es ujú, muy real. sí. Gracias por eso, porque me gustó mucho eso. Sí, perdón, vos estabas Bueno, hablando. no, quería Sí, si se podía hablar algo. Primero que Sí. nada, quiero darle las gracias a Claudia por la invitación. Estoy muy feliz de juntarme con tanta gente que ama a Joyce y su obra. ¿de dónde Y sos? me conmueven y me estremecen obviamente lo que hizo Claudia, que a mí me pasa, yo también lloro con Joyce. Y para poder comprender un poco la obra de Joyce, voy a tomar una palabra de Thomas Mann, una sola palabra de Thomas Mann, insondable. La Mm, obra de James Joyce es insondable. Y mm, Claudia, tú hablaste de amor y soledad, ujú, ¿cierto? ujú, Y la obra de James Joyce es la liberación de un mito tradicional, representa la liberación de un mito tradicional para la creación de un mito personal, muy ujú, conveniente para poder desarrollar una vida como entidad individual. Mira qué interesante, tú hablaste de amor y de soledad. ujú, Entonces nos ujú, invita a Joyce a hacer abandono de la aldea mental, ir al bosque de la aventura. Esa es la invitación que nos está haciendo James Joyce todo el rato, es abandonar ese mito. Por eso él tenía miedo cuando estaba a Irlanda y no quería volver a Irlanda, porque él tenía miedo, porque él hace el abandono del mito tradicional y va al bosque de la aventura. Y con respecto a lo que hablabas de la madre y el padre, bueno, de alguna otra forma, una de las funciones de la mitología es reconciliarnos con lo preexistente en la existencia. Y Joyce es eso, es la remoción de los mitos. Eh, y de alguna otra forma, en ese último capítulo, a mí hay dos capítulos de Joyce que me matan, que es el último y el 15. En el 15 está todo lo insondable de Joyce. En el 15 yo creo que es un capítulo que hay que leerlo por lo menos unas 20 veces para poder dimensionar lo que está haciendo Joyce ahí, lo que hizo. Porque después de, como tú lo dijiste, después de Joyce ya cambió todo, absolutamente ujú, todo. Y con ujú, respecto a la madre, yo creo que ahí también tenemos que ir al tema de la mitología. Detrás del padre está la madre, detrás del Dios, más allá del Dios está la diosa. Entonces, de alguna otra forma, yo nos viene a trastocar todo. Y, y obviamente, te vuelvo a repetir, me emocionó mucho tu lectura, cómo hablaste de Joyce y todos los que están acá, así que yo muy agradecido por la invitación y espero seguir participando con usted. Contanos cómo gracias, llegaste Juan. al centro y de dónde sos y tu nombre que no lo Ah, tenemos en no, yo me pantalla. llamo Juan Silva, soy de acá de Valparaíso de Chile. Acá soy un renegado porque me cuesta encontrar gente con la cual hablar de James Joyce, así que estoy hablando con usted. De hecho, he hecho presentaciones de James Joyce acá en Valparaíso, en Viña. Ha llegado gente, pero más de curiosos que de amantes de Joyce. Mm, mm, Eh, y siempre, como lo conversaba en algún momento con Claudia, para mí analizar a Joyce no es como analizarlo como un fenómeno independiente. Joyce para mí es la punta de lanza de una revolución literaria que comienza en el siglo XVIII. totalmente. Sí, Ujú, sí, Para dimensionar a Joyce tengo que entender a Ezra Pound. Para claro, dimensionar a Joyce Mm, tengo que dimensionar a totalmente. Thomas Mann. Para dimensionar a Joyce tengo que dimensionar a Proust. Para dimensionar a Joyce, a Dickens, a Proust, o sea, a Balzac. ¿No? Entonces, de alguna otra forma, Joyce es la punta de lanza, Joyce es el artista, Joyce encarna el Prometeo que nos trae la luz. Entonces, y todos lo reconocieron, ¿no? No es que nosotros seamos unos desquiciados y estamos enalteciendo a un viejito que falleció hace tiempo y que escribió unas cosas medio raras. Ujú. Todos lo reconocían.
nosotros estamos acá y somos como un lupanar, porque yo me imagino que en la época de Joyce era pero muy leído, muy comentado y todos coincidían con Joyce. Así que, nada, pues, vuelvo a repetir mi agradecimiento a Claudia y a todos los Ujú. que presentes y espero que este grupo siga creciendo porque todavía nos faltan como 200 años para poder entender la obra de él y yo creo que cuando la entendamos vamos a ser otro mundo. Ojalá. Qué Silvia, lindo, gracias por Sí. escucharnos desde Chile y por sumarte. Mm. Si no recibiste nuestros mail, mandanos que te sumamos a la lista Sí. de correo, por favor. Silvia y Sí. Mónica, Juan es un amigo, eh, un super fan de Joyce, con el que nos mandamos unos audios kilométricos que no terminan más, hablando y discutiendo de Qué Joyce, es muy bueno. gracioso. Y lo peor de todo es que según él es tímido, así que imagínense. Pero Se me algo, acaba cuando hablan de Joyce, se me acaba la timidez. Juan, esta cita en relación al comentario que él nos aportaba absolutamente eh, eh, que hace un aporte memorable también. Y yo me olvidé de compartir una cita de un caso doloroso, un caso A penoso, como ves, painful case. Sí, 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 sí. Mm. dice que es tremendo ese cuento, es tremendo, Terrible, terrible. tremendo. Y dice, insistiendo en la incurable soledad del alma. Mm. Eso me parece que es el amor para Joyce, una Mm. incurable soledad del alma. Es imposible la entrega, decía esa voz. No podemos dejar de ser dueños de nosotros mismos. O sea que Mm. en definitiva lo único que tenemos es a nosotros. Lo otro es un espejo agrietado, ¿sí? Mm. Eh, La Para serpiente. mí, cuando no hablan de tenemos... Joyce o citar a Joyce, Mm. no puedo dejar de pensar en todos los otros escritores. Y cuando tú hablaste que Joyce habla sobre la nieve, Sí, Thomas Mm. Mann tiene un capítulo que se llama Nieve, en la montaña mágica, que es el corazón del Mm. libro. sí. Y es extraordinario ese capítulo, si lo puedes leer, Nieve de la montaña mágica. Y claro, y tú me hablas de esta metáfora que hace Joy de la nieve, entonces a mí me indefectible no pensar como yo ya era un poco esquizoide, yo soy un poco también esquizoide, entonces empezar Mm. estas cosas como que indefectiblemente se cruza todo, pero extraordinario. Mm. Están prohibidas las categorías psicopatológicas. Están prohibidas. Un Acá está todo caso, un permitido. caso Mm. doloroso donde está en el estante los libros de Nietzsche. La Valla Claro, Ciencia y Zaratustra. tal Qué cual que ayer tremendo es ese estábamos cuento. hablando. Totalmente. Sí, sí, Guille, sí. pregúntale vos a Claudia lo que decías en el chat. Mm. Ay, perdón, yo no estoy viendo el chat, perdón, porque si no me distraigo. Guillermo tenía una pregunta, por eso le digo a Guille que te la haga. No, me está Mm. funcionando mal internet, pero solo quería si puedes repetir el nombre del autor del libro que mencionaste, El oficio de escribir, un libro azul, pero no logré ver el autor. El oficio de Ah, escribir, es un libro sí, azul sí, que sí, recién lo sí, mostraste, pero no sí, logré sí. captar el nombre del autor. Giorgio Melchiori. Decime si lo ves porque yo no veo. ¿Lo estás viendo? Sí, sí, muchas Sí. gracias. Si cualquier cosa, si no, de todos los libros que cité, la mayoría ustedes los conocen, pero Mm. el de citas y los traje de Irlanda y por ahí acá no están. Si alguno quiere saber algo, se lo puedo mandar a Mónica y lo que Ujú. necesiten de lo que dije, se lo puedo mandar por mail a las chicas porque estos dos no sé si. El de Melchiori debe estar acá, no sé de dónde lo saqué yo. Hay que averiguar, sí. Espera que debe ser de Mm. acá. ¿Sí viste la visita? Y cualquier cosa que alguien lo necesite, nos mandan por el mail de la comunidad Jane Joyce y se lo pasamos a Claudia y ella nos lo escanea y ya tenemos una copia. Ujú. Está re chiquita la editorial, no veo qué dice. Pero de última Bueno, le saco unas cosas. Perfecto. Debe ser de acá este libro.
¿Algún Grupo, otro comentario o pregunta del grupo para Claudia? alguien ¿No? pregunta ahí si quedará grabada y ustedes dijeron que ya están grabando. Sí, 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 está grabando la charla. Sí, no Buenísimo. contamos eso. Tenemos un canal de YouTube. Nicela es la que hace toda la edición de las charlas y lo subimos en el canal, así que el que no pudo escuchar la charla de Claudia, pronto va a estar editada y subida al canal. Los invitamos a ir al canal porque tenemos charlas muy lindas que se fueron dando a lo largo de estos años. Ahí Mariela Burani dice que es Medusa, la editorial, que es española, pero que se consigue este libro acá para mí. Ajá, buenísimo. Buen dato. Bueno, Moni, ya nos tendríamos que ir despidiendo porque no tiene sentido con Sí, 15 minutos les doy ponernos a leer, unos pero avisos parroquiales. eso te iba a decir para Bloomsday y Em, para los próximos y meses. pido ayuda a Nicela para lo de Bloomsday. Nice, por favor, si vos querés explicarlo. No sé si está todavía Nisela, ¿eh? Estaba O si fue. Nice, Ah, ¿está yo la todavía? vi. No sé. Ahí está, sí, sí, ¿Está? sí, Ahora me escuchan porque se me tildó sí, un segundo la compu. Ahí estás. Bueno, explico ahora, Moni. sí, por favor, vos Bueno, que sabés mejor. estuvimos un poco pensando en qué hacer para Bloomsday este año y más allá de varias cosas que tenemos en mente y estamos planificando, la idea es hacer parte de la comunidad que siempre asiste a las charlas y que está pendiente bueno, del canal y de Instagram y demás. Y vamos a estar haciendo una convocatoria durante esta semana que les vamos a hacer llegar por mail y también la vamos a hacer pública en nuestras redes para que los que quieran participar de una celebración hecha video sobre el Bloomsday puedan estar aportando un video muy cortito con algunas instrucciones que les vamos a mandar. Esta semana van a estar recibiendo un formulario de Google para anotarse y después a partir de ahí van a recibir las instrucciones, pero se los queríamos ir contando como para que estén prestando atención al mail y a las publicaciones que se hagan en redes sociales, porque bueno, la idea es poder juntar estos videos, vamos a poner como fecha límite algo por ahí de mediados de mayo, porque necesitamos tiempo para editarlo el video y poder pasarlo en nuestra celebración de Bloomsday de este año y también en nuestras redes. No sé si dije todo lo que tenía que decir, Moni, Ujú. Silvia. Sí, me parece que Yo sí, creo que que está sí. todo. Sí. Les contamos que, bueno, aviso parroquial número 1, el que dijo Nice, en el mes de mayo nos encontramos el tercer sábado de mayo para escucharla a Jenny, que Claudia nos hizo un pequeño anticipo porque Jenny va a hablar del libro de Stanislaus Joyce, My Brother's Keeper, el guardián de mi hermano. Entonces nos va a dar una charla sobre eso. Y bueno, como decía Nicela, queríamos hacer un Bloomsday con una actividad virtual porque la esencia de esta comunidad es virtual porque tenemos gente que se unió, bueno, tenemos a Florencia que vive en Chubut, a Juan que recién se unió que vive en Valparaíso, así que es imposible estar todos presencialmente compartiendo algo, por eso queremos que la principal sea virtual, con sus voces. Les cuento de algunos eventos. Estos eventos son presenciales, lamentablemente, y son en Buenos Aires, lo cual limita la participación a los que podamos acceder porque estamos cerca. El martes en la Universidad de Lanús va a estar la proyección de una película que se llama Mrs. Robinson. Yo les voy a mandar en unos minutos la invitación a través del correo del James Joyce. Esta película es entrada libre y gratuita, simplemente tienen que llenar un formulario
Dura aproximadamente 1 hora, es a las 18 horas, así que para las 19:30 ya terminó. Y es sobre Mary Robinson, la primer presidenta mujer de la República de Irlanda, que tuvo su tarea, desarrolló su tarea como presidenta entre el año 90 y el 97, y fue muy significativa su tarea por lo que ella hizo para la mujer irlandesa, para recuperar la voz de la mujer muy silenciada hasta ese momento por las instituciones y por la Iglesia Católica principalmente. Después tenemos un ciclo Irlanda en el cine que va a ser en mayo en la Universidad de El Salvador, y el domingo que viene en la Feria del Libro la presentación de un libro también de un escritor irlandés que se llama Patrick Holloway, que se llama The Language of Remembering. Ahora en un ratito les va a llegar toda la información a través de nuestro correo electrónico. Y si alguien sabe de algo Buenísimo. más, lo Mónica, comparte y nosotros yo te quería difundimos. preguntar, Mónica, si el video de Mary Robinson lo van a pasar en La Pampa también, ¿no? Sí, pero en La Pampa fue el miércoles, Flor. Ah, ya fue, perfecto. Ya fue, porque Bueno. teníamos los derechos para reproducirlo en Argentina hasta el martes. Nada más. Perfecto, perfecto, gracias. Hasta el martes próximo. Así que Bueno, bueno, yo creo que ya estamos, entonces, Chicas, sí, en el público internacional que tenemos, también tenemos un argentino en Portugal. mira, Un Ramiro por ahí entre los participantes, que nos ajá, está acompañando desde Portugal, desde cerquita de bueno, Lisboa. bienvenido también. Muy bueno, bueno, qué muy bien, lindo, muy qué bien. lindo. Ujú. Bueno, gracias a todos por unirse al James Joyce Center y esperamos verlos otra vez el tercer miércoles de mayo para una No, nueva sábado, presentación. sí, El tercer sábado de mayo para una nueva presentación. Así que los esperamos a todos y nos despedimos. Gracias. Chao, Muchas gracias. gracias Hasta a luego. todos. Gracias, Claudia. Hasta Gracias luego. a ustedes. Pascuas para Buenas todos. Pascuas. Feliz, Eso. felices Chau, chau. Pascuas. Igualmente. Gracias. Gracias.